Bueno, hola a todo el mundo. Episodio ya 31 de Conversaciones Baterapéuticas. No es una exageración el afirmar que Javier Catalá ha trabajado de forma directa o indirecta con prácticamente todo el mundo. Su lista de colaboraciones es extensísima. Como guitarrista, con giras con Ricky Martin, Alejandro Sanz, Antonio Vega, Antonio Flores, Pasión Vega. Paralelamente, su trabajo como productor es igualmente extenso y me consta que ha podido trabajar con bateristas increíbles de varias generaciones, además. Y sin duda vamos a hablar de eso hoy, pero primero de todo vamos a darle paso al estudio. Buenas. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas, Marc. ¿Qué Bien hallado. pasa? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Lo primero de todo. Me alegra de verte. A ti siempre. Igualmente, Marc. Qué Ganas bueno. tenía de verte porque te sigo con esto Wow, que estás haciendo, me parece una iniciativa buenísima. Así que todo lo que yo pueda aportar o apoyar, aquí estoy, Marc. wow, estupendo. Yo, la verdad, también te sigo y explico un poco cómo nos conocimos. Hace unos 6 años, 7 años, 2017, yo tuve la oportunidad de trabajar con Javier como productor en PKO, que fue una experiencia increíble. Estuvimos unos días allí grabando baterías bueno, de forma previa que saliera todo esto del concepto baterapéutico, ¿no? En un momento en el cual yo estaba ahí totalmente lanzado en el tema de la batería a nivel profesional. Y el trabajar a ese nivel y ver todo lo que gestionabas en situaciones de este tipo, ¿no? Y todas las habilidades que hay que tener y el conocimiento y el saber hacer, ¿no? Pues siempre me dejaron una impresión increíble y bueno, desde que empecé el programa siempre he tenido en mente el poder invitarte, ¿no? Con lo cual, el hecho de que, además de todas las cosas que te han pasado y que has hecho, que eso ya es para 10 programas, pero cuando contactamos estabas, y si quieres empezamos un poco por ahí, estabas trabajando en la preparación de un homenaje a Antonio Flores, arriba, Sí, a quien conocías bien y con quien sí. trabajaste estrechamente. Pues mira, si quieres podemos empezar por ahí, porque nada más grato para mí que empezar por ahí. De todas Sí. formas, me gustaría también tocar en algún momento el tema que, como bien dices, del disco que hicimos juntos Ah, sí. en el año 2017, Ajá. porque si quieres luego lo retomamos, porque fue una experiencia muy bonita. Qué bueno. Tuvo para mí también unos ingredientes muy buenos, como el hecho ya solamente de que estuvierais en Barcelona ya a mí me fascinaba, ¿no? Porque yo soy de allí y me permitisteis tomar contacto de nuevo con mi tierra y estuvo genial. Marc, sí me gustaría mucho retomar ese tema y hablar un poquito de cómo Esto. fue. ¿Y qué me encontré yo? O sea, igual que tú has transmitido un poco lo que recibiste con mi aportación, yo quiero Ujú. también contar lo que recibí por parte de la banda, ¿vale? Ujú. Pero es Genial. cierto que sí, una buena manera de empezar es con esto del homenaje de Antonio Flores. Eh, Tú me vas guiando un poquito, pero yo te cuento, ¿vale? Perfecto. Porque esto da para mucho, lo de Antonio Flores da para mucho. Ujú. Verás, yo, como bien has dicho, digamos que mi trampolín o mi lanzadera Ujú. fueron los 90. eh, y sobre todo porque, bueno, pues tuve la suerte, el acierto, el destino, llámalo como quieras, de entrar de cabeza. Ujú. Entonces me metí de lleno a girar con artistas de grandísimo, o sea, del nivel más alto que hay en España, porque yo en verdad empecé en el año 88, así a nivel gordo, con Ujú. Tino Casal, el recordado Wow, Tino Casal. wow, En el año 88 la gira de Eloís. wow. Esa fue mi primera gira. Ya, yo era un pipiolo, ¿eh? Yo era un pipiolo de 20 años
o 21 años, o 20, sí, creo que tenía 22 en esa época. Y Tino Casal, imagínate, para mí, lo que fue. Madre mía. Que ya en esa gira pues había gente como Javier Losada, estaba también Candy Carmelo, Ujú. que además con los años nos hemos ido viendo, porque para él también fue su primera gira. Entonces, claro, aquello me puso un escaparate, de ahí pasé a Miguel Bosé, ¿no? Y Miguel Bosé sí que puedo decir que fue como mi padrino, musicalmente hablando. Entonces, claro, Miguel me puso un escaparate, es que ahí, es que ni siquiera jugué en la Liga del Real Madrid, es que jugué en la Champions League ahí ya. Directamente. Entonces, claro, estar en esa gira, empezar con Miguel Bosé en el año 90, con quien estuve 4 o 5 años, me dio muchísima visibilidad. Tanto es así que, claro, que otros artistas se fijaron en mí, como fue el caso de Alejandro Sanz, y que ya hablaremos, me imagino que hablaremos del episodio de Alejandro Sanz y Miguel y todo esto, pero también Antonio Flores. Entonces, claro, con Antonio Flores, yo es que además entablé una amistad muy, muy buena. Y yo quería mucho a Antonio Flores. Era una persona que, además de quererla, la admiraba mucho, ¿no? Siempre ha sido así, siempre lo he dicho. Y es que no hago más que honor a la verdad, ¿no? Entonces, claro, me encantaba ir de gira con él. Fue una cosa brutal. Esto fue en el año 94, creo. Porque él, si no me equivoco, falleció en el 95. Entonces, claro, esa gira fue impresionante, fue brutal. No parábamos de tocar, tocábamos 2 o 3 veces por semana por toda España, todos los sitios llenos, pabellones, campos de fútbol. Fue una gira brutal, como tantas otras, ¿no? Pero esta tenía el ingrediente que con Antonio molaba mucho. La banda era espectacular también. Así que, bueno, se creó un vínculo banda-artista increíble. Tanto es así que en esa época, después de morir, fíjate que tuve a mi segundo hijo y quise que llevara Antonio en su nombre, se llama Javier Antonio, ¿no? Wow. O sea, que es algo para mí muy, muy, muy importante lo que me pasó con Antonio. Porque además lo viví muy de cerca todo el desenlace trágico que pasó en esa familia, ¿no? Desde la muerte de Lola hasta los 15 días de la de Antonio, ¿no? Porque claro, estábamos de gira. En ese proceso estábamos de gira. Entonces, claro, nos quedamos todos como sin aliento. Claro. Sin aliento, Marc. Fue una cosa terrible. Era un tío que estaba en su mejor momento, la gente le adoraba, había conseguido su mejor disco, un disco que se llama Cosas Mías. La gira era un tiro, la banda era un tiro. En esa banda estaba Eric Franklin, del que me gustaría hablar, la batería. Estaba Tati Castro, estaba el Maca al bajo, estaba Bob Sanz al saxo, estaba Javier Fuertes a la otra guitarra, y quién más estaba ahí. Bueno, creo que esa era la banda, si no me dejo a ninguno. Increíble. Entonces, claro, fue todo como muy intenso, ¿no? Y bueno, pues el fatal desenlace interrumpió todo aquello. Entonces, nada, se paró todo, pero seguíamos vinculados. Entonces, claro, éramos como una gran familia. Tanto fue así que Lolita, la hermana, nos quiso, digamos, adoptar como banda. Y estuvimos un par de años girando con Lolita ahora, la misma banda que giraba con Antonio, de alguna forma nos adoptó Lolita, ¿no? Y fue, entonces, bueno, 2 años muy bonitos por la parte de Lolita, del gesto de Lolita y estar con ella y con quien además guardo una preciosa amistad desde entonces y con la banda, pero claro, Antonio no estaba. Entonces, bueno, al final aquello también cada uno pues tomó su camino. Así que con la friolera de los años pasaron 28 años. Increíble. Porque Antonio, curiosamente, es un artista que, a diferencia de otros, no se le estaba haciendo un homenaje. Y entonces, bueno, se hablaba muchas veces, oye, vamos a hacer un homenaje a Antonio, oye, vamos a hacer un homenaje a Antonio. Y no llegaba. Y finalmente el manager chino tomó cartas en el asunto, se juntó con la heredera legítima y universal de Antonio Flores, que es Alba, la actriz, y con la mamá de Alba, que era su exmujer, Ana Villa. Y entonces, entre los tres, empezaron a ponerse a planear este homenaje. Entonces, claro, ¿qué pasó?
pues que fue, pues se inundó de voluntarios que queríamos participar en él. Para empezar, los artistas. Fue una acogida de artistas increíbles, ¿eh? Pasó, primero los de la época, los de su generación, ¿no? Miguel Ríos, Víctor Manuel, Soledad Jiménez, David Summers, pero también se sumaron Raimundo Amador también, pero también se sumaron generaciones nuevas, ¿no? Andrés Suárez, Vanessa Martín, Melendi. Es que, claro, aquello fue, los Carmona también estaban de aquella época. Fue como un eje Antonio y su familia. Es que yo recuerdo perfectamente el momento en el que sucedió y porque además a mí me pilló en mi adolescencia. Yo estaba muy orientado hacia la música anglosajona, pero mi hermana era una gran fan de Antonio y de Rosario. Además salieron los discos como casi de forma paralela. Fue como un... Y yo no acababa de procesar como aquella persona tenía aquel caudal creativo tan exagerado, ¿no? Era como... Fue un momento en que se alinearon bastantes cosas, entiendo, en su vida y que tuvo como un... Trascendió, porque trascender el ser hijo de quien era, ¿no? Y con su propia música, aquello a mí me resultaba increíble, ¿no? Sí, y ten en cuenta que no era el primer disco que hacía, ¿eh? Que él llevaba detrás de un reconocimiento, llevaba años y llevaba ya algunos discos, ¿eh? Sí, fue ahí, ¿verdad? Sí. Además, paralelamente, ¿no? Hubo como una eclosión. Además, recuerdo el término, ¿no? Que se empleaba en aquella época de lo que era la música fusión, ¿no? Estaba también Ketama, era como que hubo como una explosión donde la música más popular en España estaba alineada con una calidad musical tan increíble. Habían unos músicos increíbles, a la altura de cualquiera de los de fuera. Bueno, tú estabas ahí también, ¿no? Es verdad, ¿no? Ese grado de superlativo de, no sé, te pones a escuchar cualquier tema de Antonio o de Rosario de aquella época y es, bueno, o de Ketama o de quien fuera, ¿no? Total. Bueno, eso, a ver, eso sí que te diría que responde un poquito. Primero, la eclosión esta de la que hablas es verdad. Antonio, ahí fue su momento creativo más alto, porque es verdad que hizo no uno, hizo dos discos. Hizo el suyo y el de Rosario. Porque ahí, tú hablas del disco de Rosario, hablas del Uy, 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 mi gato y todo esto, ¿no? Todos los temas eran que eso es de Antonio. Claro. Eso es de Antonio. O sea, que fue ese momento, 33 años tenía, 32, 33 cuando hizo eso. Pues eso, los artistas les pasa, ¿eh? Hay un momento, se aunan una serie de circunstancias personales que hacen que vomite todo esto, ¿no? Y a nivel creativo, pues explota. Pero también esto que dices tú del nivel anglosajón, equiparable a la música anglosajona y todo esto, también tiene una explicación y es que esto estaba en manos de un tipo con el que me quitó el sombrero, se llama Fernando Llán, ¿eh? Fernando Llán, que en ese momento también lo hizo con Arturo Soriano, otro bestia. Entonces, Fernando Llán lo que pasa es que a lo largo de los años ha seguido un poco la estela de los Flores y sigue produciendo discos a Rosario, pero Fernando Llán tuvo el acierto, primero el nivelón que tiene ese hombre como músico, pero es que tuvo el acierto de rodearse de bestias para entonces. Lo mejor de lo mejor, Marc, porque, a ver, mira, una de las cosas más bonitas, bueno, una de las tantísimas cosas que han pasado en este homenaje bonitas que me gustaría más o menos repasarlas, pero una de las más bonitas para mí fue cuando Fernando me dijo, bueno, vale, vienes tú y el otro guitarrista, porque siempre vamos dos guitarristas con Antonio, el otro guitarrista va a ser John Parsons. Wow. Claro, John Parsons viene de la época, fue el guitarrista del Rock and Rios, que en España, como sabrás, los más jóvenes a lo mejor se despistan un poco más, pero los que ya tenemos una edad sabemos perfectamente que el Rock and Rios fue el antes y el después. En este Hay un antes y un después, o sea, absolutamente. Año 82, bienvenidos de Miguel Ríos, el Rock and Rios. Ahí es como que España dijo, hostia, nosotros también podemos hacerlo. También podemos hacerlo, totalmente. Vale, entonces, ahí en ese bienvenidos, el guitarrista, habían dos guitarristas, Antonio García de Diego y John Parsons.
John Parsons era el rubito inglés que había venido a España y se quedó en España. Pues claro, y John Parsons fue el que grabó el disco de Cosas Mías bajo la dirección de Fernando Illán. Claro, él y José Romero, me parece, pero sobre todo el que más me llamaba a mí la atención por su estilo y por su sonido y todo eso, era John Parsons siempre, ya en Rock and Ríos. Así que cuando yo empecé con Antonio Flores, que el disco estaba hecho, vi que las guitarras las había grabado John Parsons. Así que dije, qué bonito. Pero es que luego, 28 años después, ahora me lo he encontrado mano a mano, ¿no? Entonces he podido disfrutar de lo que es estar en un escenario con él y estar 3 semanas ensayando con él. Qué maravilla. Y para escribir un libro. Qué bueno. Para escribir un libro. Un tío que me saca 10 años y que ha vivido todo. O sea, si yo tengo un carrerón muy extenso, afortunadamente, él, lo siguiente. Cuadrado. Entonces esto Fernando Illán tuvo el acierto de llamar a gente como John Parsons, Tino Di Giraldo, que también estuvo en el homenaje. Y luego también llamó a José Romero, que en paz descanse, que era otro bestia de la época. También llamó, creo que a Sergio Castillo, del que me gustaría hablar, ¿sí? A la batería. Sí. Sergio Castillo. Entonces, en fin, en ese disco es que había mucho nivel, ¿eh? Hostia, yo recuerdo... Y en este homenaje que hemos hecho... Dime, perdona. No, decía, es que me ha saltado... Yo tuve la oportunidad una vez de conocer a Fernando en persona, a Fernando Illán. Yo era un chaval y bueno, en un concierto de Rosario y lo vi, estaba como bajista y fue, yo pensé, madre de Dios, ¿pero esto qué es? Toda la banda en general, ¿no? Era como yo incluso los había visto telonear a Nick Kravitz y yo pensaba, bueno, pues tampoco estamos ahí, ¿eh? O sea, es esa sensación de decir, nosotros también podemos, ¿no? Y recuerdo conocerlo brevemente entre bastidores y tal y decirle, hola, me llamo Marc, soy batería y tal, ¿no? Y me miró y me dijo, hostia, yo tendría que haber sido batería. Yo creo que hubiera sido un buen batería. Y pensé, madre mía, este hombre se hubiera puesto lo que hubiera hecho. Sin duda, no me cabía ninguna duda. Lo que sí que tiene claro es que siempre se va a rodear de un buen batería, ¿eh? A ver, y te digo, me parece un tema muy apropiado para esta conversación, tratándose de la web que tienes tú, ¿no? Lo que supone, Marc, una buena base rítmica y una buena base, montar una buena base. O sea, la importancia que tiene la base, ¿no? Que para mí lo forman la batería y el bajo. En una banda, obviamente, es que depende de la formación. Claro. Y esto me vuelve a conectar a la experiencia que vivimos juntos. ¿Te acuerdas sí. que lo primero que hicimos fue trabajar las bases? Sí, totalmente. Empezamos que yo soy, así como Fernando hubiera sido quería ser batería o no sé qué, a mí siempre me ha fascinado la arquitectura, ¿no? Siempre he pensado que soy como una especie de arquitecto frustrado, porque se me cruzó la música en el camino, pero la arquitectura tiene mucho que ver con la música. Qué fuerte, porque, y esto te lo prometo, de verdad, solemnemente, titulé el episodio El camino del sonido. Estuve a punto de ponerle la arquitectura del sonido. De esto no habíamos hablado. Te lo prometo. Hostia. Qué bueno, macho. ¿Sí? A ver, lo del camino me gustó mucho, ¿eh? Lo del camino del sonido me ha gustado mucho. El título, el enunciado ese. Pero la arquitectura del sonido también me hubiera gustado mucho. También, ostras, sí, yo soy... ¿Te gusta, y sigo siéndolo, un apasionado de la arquitectura. De hecho, es que tiene mucha conexión. Y tú que estás metido en el rollo terapéutico, yo también estoy metido en el tema de la docencia, que también, Marc, me gustaría hablar de eso, porque eso vincula a la generación nueva. Estoy haciendo, como sabrás, como te comenté por email, creo, desde hace 4 años, el máster de producción musical en la Universidad TAI, y entonces está teniendo muy buena acogida, está creciendo mucho. Me gustaría hablar del tema, porque por fin, en España se está formando a la gente. Que en nuestra época, en mi época, búscate la vida. O sea, sal a la calle con tu puta guitarra y, perdona la expresión, y vete a donde puedas aprender. Entonces, claro, eso tenía que cambiar. Afortunadamente está cambiando. Bueno. Pero lo de la arquitectura
yo lo aplico mucho en el máster, porque al fin y al cabo estamos construyendo, ¿no? Y para una buena construcción tiene que haber una buena base. Totalmente. Si no hay una buena base, se te va a caer todo. Ya puedes hacer el mejor arreglo de guitarra del mundo, que si no tienes una buena base se te va a caer. Se te va a caer por su propio peso. No va a soportarlo. Es que... Entonces... Dime, continúa. Bueno, yo me enrollo aquí. Que entonces este Fernando lo tiene muy claro, macho. Este Fernando lo tiene muy claro. Yo también, yo apoyo eso. Yo siempre me rodeo de muy buenas bases. De hecho, ahora estoy trabajando mucho como sabes, con Miguel Lamas y con Javier Quílez. Vaya dos. Pero bueno, dime lo que ibas a decir. Vaya dos animales. Sí, es que estaba recordando, porque claro, cuando íbamos a grabar con Javier Rubio, su disco, ¿no? Claro, me comentó un día, vamos a trabajar con Javier Catalá. Hostia. Bueno, entonces iniciamos un proceso yo acababa de entrar en el grupo, tenían otra batería, entonces inicié un proceso de limpieza a nivel de patrones y de hacerlo todo muy funcional, ¿no? Porque era un proyecto en el cual, pues, era un proyecto vertebrado en función de un cantante, ¿no? Y luego era ese tipo de banda, ¿no? Y fue buenísimo porque, como bien dices, ¿no? Estuvimos intercambiando información antes de que vinieras a Barcelona sobre patrones. Me sorprendió mucho tu habilidad para ver los patrones que a priori tenías una perspectiva muy funcional, ¿no? A nivel rítmico, ¿no? Y sacaste algunos patrones que los transcribí y me los guardé, ¿no? Porque realmente es que funcionaban, ¿no? Era tener esa visión, ¿no? Entonces, cuando hicimos el primer ensayo, estuvimos un par de días ensayando contigo, si no recuerdo mal, y una cosa que me gustó mucho fue que me dijiste, al cabo de cuando ya habíamos hecho unos temas y tal, ¿no? Me viniste y me dijiste, oye, tú haces muy pocos redobles, ¿no? Pero yo, suéltate un poco, tío, haz alguno también, claro. Diviértete, ¿no? Y sí, hostia, y fue muy guay eso, ¿no? Claro. Pude respirar, ¿no? Como decir, wow, qué bueno, ¿no? Es como que sé tú mismo también, ¿no? Ese era el mensaje, claro. Ese era el mensaje, Marc. Y así debe ser, ¿eh? Así debe ser. Un músico tiene que... Yo me sentí súper cómodo. Me olvidé de todas los planes y todas las, ¿no? Y toda la tensión que te puedes autogenerar cuando quieres hacerlo tan bien, ¿no? Y eso fue genial. Otra, por ejemplo, me dabas consejos en plan, aquí toca más, prueba más de muñeca, ¿no? Pero siempre desde la sugerencia y desde el respeto, para mí fue una experiencia genial. O sea, fue de verdad. O sea, qué bueno, Marc. Hombre, a ver, es que acabas de mencionarlo, desde la sugerencia y el respeto, ¿no? Macho, es que al final esto es muy bonito. Hacer música es algo muy bonito y debe serlo. Y entonces, claro, hay que tener un grado de empatía a la hora de dirigir a un músico o a la hora de producir y llevar las riendas de un proyecto. Y también hay que tener, por supuesto, un respeto, porque al fin y al cabo somos personas. Y yo tengo muy claro que desde el respeto y la motivación, el músico va a poder abrirse mejor que desde la caña. Porque me acuerdo de un productor muy potente, que no tampoco viene al caso mencionarlo por no echarle, pero me lo dijo, dice, hay dos tipos de productores, los que motivan y los que machacan. Y yo soy de los que machacan y consigo muy buenos resultados. Yo dije, pues tío, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo nunca podría machacar a una persona para sacarle su partido. Es como la educación, ¿no? Hay padres que con la educación pues buscan la motivación, otros buscan dar caña y ya está. Entonces, bueno, son formas de entenderlo, pero yo creo que al fin y al cabo prevalece que somos músicos, que somos personas, que todos tenemos una mochila a nuestras espaldas, que todos traemos una trayectoria, que todos traemos unas referencias,
un estilo, porque la música es algo que nos, que mamamos, que bebemos desde muy temprana edad y es difícil ya sacarnos de ahí, ¿eh? Es difícil sacarnos de ahí. Entonces... Claro, además es que es como que, para mí es como, esa es la verdadera habilidad del productor, ¿no? Porque yo siempre entiendo que una persona va a poder rendir mejor cuando está gozando o cuando está disfrutando de la experiencia. Eso no quiere decir que no se la tome en serio o que no esté al máximo de sus posibilidades, ¿no? Pero claro, es decir, si no le permites a la otra persona que cultive su autoconfianza, ¿no? Cuando está tocando, yo creo, soy de la creencia, como tú, que no va a poder dar lo mejor de sí mismo o de sí misma, ¿no? Entonces, sin duda, claro, y más en un formato, más en un formato de banda en el que todo importa. Exacto. Claro, porque otra cosa es que este sea una producción en la que se te llame como músico para unos temas y tú ni vas a vincular, a relacionarte con el resto de los músicos, no lo vas ni a ver, al artista no lo vas ni a conocer. A mí me ha pasado muchas veces como músico, ¿eh? Que llegas a un estudio y tú grabas tu guitarra y estás solo, o sea, tú con el productor. Ya se ha grabado la batería, ya se ha grabado el bajo, el cantante está por grabar, no lo vas a conocer ni personalmente o no sabes ni quién es. Entonces, eso es distinto. Aún así, en ese caso también vas a sacar más partido si motivas que si machacas, pero claro, sobre todo una banda. Entonces, claro, lo de que decías de los patrones, ¿no? Buscar los patrones. Eso yo sí que veo mucho que es algo que tanto los baterías como los bajistas deben tener muy claro, muy claro. Siempre intentar generar un groove, intentar generar un patrón. Y dices, pero ¿y ese patrón cómo sé cuál es? Pues, joder, a veces es tan sencillo como poner la voz a capela. Sin acordes, sin nada. Esa voz te va a dar. Tú pones la línea de la voz y esa voz te va a dar un beat, te va a dar un BPM y te va a dar unos acentos. Claro. Es que ya está. Si tú te pones a tocar encima de eso... Claro, otra cosa es que venga el guitarrista de turno y lo digo como guitarrista y empiece a flipar con sus riffs y sus cosas. Entonces, claro, si te hace un riff determinado, pues claro, tú por un momento piensas que tienes más vinculación con el batería que con el guitarrista que con el cantante. Porque claro, el guitarrista y el batería y el bajo somos un trío. Pero no, a lo mejor que el guitarrista no está dando el riff adecuado. Vamos a ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Una jam o estamos al función de una canción? Entonces, claro, si estamos detrás de una canción, lo más importante, la punta del iceberg, la punta de la pirámide, o la bandera de nuestra casa, es la voz. Es la voz. Claro. En formato de canción. Otra cosa que hagas un rollo alternativo, un rock progresivo y que aquí vayan. Pero es que, aunque sea eso, siempre va a haber algo que sea un poco la luz que ilumina. O sea, los Dream Theater, están detrás de una melodía todo el rato. Sí. Es instrumental la melodía, pero están detrás de una luz. Está ahí. Sí. Está siempre detrás. Claro, tiene que haber un leitmotiv, tiene que haber una guía, ¿no? Entonces, en una banda también, pues un formato. Entonces, esto sí que me parece, además, teniendo más en conexión con tu web o tu canal, claro, para los baterías me parece muy importante esto, macho. Es que... Batería y bajo pegados de la mano, siguiendo la guía de la voz. Además, como comentábamos, ¿no? A lo largo de tu trayectoria con los bateristas, bueno, ya desde el instituto incluso, estudiaste o compartiste instituto con uno de mis bateristas favoritos. ¿En serio? Claro. Ya sé quién, no, ya, dilo, pero ya sé quién. ¿Recordaréis el baterista de Rodríguez, Germán Vilella? Ese hombre. Madre mía.
me parece increíble. O sea, el peso, yo tuve la oportunidad de conocer hace años al bajista con el que tocaba Los Rodríguez, estuvo una vez comiendo en mi casa, Dani. ¿no? Dani. ¿Dani te refieres? ¿Dani Zamora? Sí, Dani Zamora, que se nos fue hace ya unos años, pero me hablaba maravillas de Germán, ¿no? Me decía que era el batería por autonomasia, ¿no? Y para mí, ostras, era un poco en relación a eso que hablábamos de equilibrar niveles, ¿no? De lo que se estaba haciendo aquí y lo que se estaba haciendo fuera. Es la sensación de decir, ostras, este hombre podría tocar con cualquier banda de cualquier parte, ¿no? Otro batería que me mencionabas que me encanta, Añi Bao, ¿no? Yo qué sé, has trabajado con... Son bestias, ¿eh? A ver, pero déjame hacer un paréntesis porque esto de Germán es que merece especial, especial atención porque es que, Marc, es que me has situado con 13 años, ¿eh? De golpe y porrazo tú me has situado con 13 años. Germán tiene un año más que yo, pero él es nacido en Puerto Rico, creo. O sea, él venía de Estados Unidos. Entonces, claro, no sé si por eso llevaba un año perdido en algún momento, perdió un año y estábamos en la misma clase, Estábamos en la misma clase. Entonces, con 13 añitos, oye, tenemos que hacer algo. La casualidad de encontrarnos en el cole, ¿no? Qué fuerte. Y empezamos a montar una banda. Tú fíjate, con 13 añitos. Pero es que Germán y yo estábamos todos los días escuchando discos. Él me iba, tienes que escuchar esto. Él flipaba mucho con Led Zeppelin, flipaba mucho con Frank Zappa. Yo, por ejemplo, era más de Deep Purple o era más de Supertramp, ¿no? Y bueno, ahí nos juntamos. ¿También te gustaba mucho? ¿Eh? Que Van Halen también me comentaste en una ocasión. Claro. A mí Van Halen me voló la cabeza, pero claro, no con 13, eso ya fue posterior. Porque Van Halen, si te fijas, es un poco posterior. Pero te hablo, claro, te hablo de los años, ¿qué serían? Los años finales de los 70, ¿eh? Principios de los 80. Por ahí, incluso finales de los 70. Entonces, claro, Germán y yo estábamos todo el día o en su casa o en la mía escuchando discos. Y hasta que se compró, te podía contarse la primera batería de Germán. Eso era un tambor de cartón. La primera batería que tuvo Germán, ¿no? Y míralo. Y yo, mi primera guitarra, pues imagínate cómo era. Entonces ahí nos juntábamos y cogimos a otros dos de la clase. Lo que pasa es que estos dos, pues estos dos que para divertirse sí. Pero Germán y yo fuimos los que seguimos, ¿no? Entonces teníamos una banda porque, claro, en aquella época lo suyo era tener una banda. Y hicimos esta banda cuando estos dos del colegio ya nos dejaron, o se acabó aquello, ya empezamos a relacionarnos más con gente del barrio y al final acabamos con una banda que fue en su momento, tuvo su importancia, del rock madrileño, que se llamaba Prisma y que lo formaba un cantante, Germán, Dani Zamora y yo. Y ahí conocimos a Dani Zamora. Y Dani Zamora, que venía de Palafrugell, de la Costa Brava, y vino a Madrid y llevaba el pelo súper largo, me acuerdo, y nos flipó. No me acuerdo cómo contactó con nosotros, pero empezamos a tocar. Y estuvimos así unos años, ¿eh? Todas las tardes, Marc, todas las tardes. Madre de Dios. Ensayar 4 o 5 horas, todas las tardes, religiosamente. Esa fue nuestra universidad, de alguna manera, ¿no? Yo recuerdo a Dani estuvo en casa se quedó a dormir, de hecho, ¿no? Y yo llegué a casa y fue a través de un amigo, ¿no? Que apareció allí y yo entro en el salón y veo a un tipo con una guitarra española tocando una melodía de guitarra, de repente hizo un bajo y luego hizo la batería sobre la caja. Y yo me quedé a cuadros. Y luego estuvimos toda la tarde escuchando discos de Led Zeppelin y cosas así, ¿no? Y como si fuera un chaval disfrutando de todo aquello, ¿no? Y la verdad es que creo que fue un momento en el cual él presentó un libro de fotografía que había hecho con los Rodríguez, estando de gira y todo eso. Pues fue en aquella época. Sí. Fue en aquella época. Y para mí fue increíble. Qué bueno. O sea, que yo me acuerdo de ese libro. Sí. Ostras.
Claro, porque Germán tuvo ahí fue muy buen compañero porque reclutó a Dani, se lo llevó a los Rodríguez. Claro. Porque originalmente no estaba Dani, ¿eh? Ah. Fue Germán, el que se lo llevó fue Germán. El que lo metió fue Germán. Vale. Sí. Y porque ya, como te decía, el Germán tiró por un tema de bandas y yo empecé ya con el tema de esto de Tino Casal, que te contaba al principio, de Miguel Bosé y todo eso. Y él empezó a lo de los Rodríguez. Lo de los Rodríguez sería por ahí, ¿no? Los 90, principios de los 90. Sí, principios de los 90. Yo, otra cosa de la que siempre he tenido ganas de conversar contigo más extensamente, ya lo hicimos brevemente en su momento, pero, y que para mí si Antonio Flores ha sido un músico fundamental, ¿no? Y yo siempre, en paralelo, y también se llama Antonio, ¿no? Antonio Vega. La figura de Antonio Vega me resulta fascinante a muchos niveles, ¿no? Y sé que tuviste también una relación muy estrecha con él y también estuviste tocando. Y eso me parece increíble también, ¿no? Increíble, Marc. Salió el disco Océano de Sol yo espero que todas estas figuras, con la perspectiva del tiempo, se les ponga en el lugar que les... Bueno, yo creo que ya mucho lo están, ¿no? Pero al menos que no se pierda la trascendencia de lo que supone su legado, ¿no? Porque me parece muy importante. Y... Antonio Vega tiene Antonio Vega tiene un peso como artista. Lo de Antonio Vega es estratosférico, ¿eh? Es estratosférico, sin desmerecer a ningún otro, pero lo de Antonio Vega, el tiempo además se lo está reconociendo. Se lo está reconociendo, Marc. La grandeza de ese tío, lo que pasa que, aparte que tú sabes que Antonio, cuando era jovencito, tenía problemas en el cole y tal, porque no se adaptaba y todo el rollo, ¿no? Entonces su madre le llevó al médico y le hicieron un test de coeficiente intelectual. Y claro, aquello reventó el aparato. Le salió 140. O sea, dicen, esto ya es más leyenda, yo no tengo pero dicen que daba el mismo coeficiente que Einstein. Imagínate. Como quieras, daba un coeficiente muy por encima de la media. Entonces, el médico se lo dijo a su madre, le dijo, señora, usted va a tener problemas con su hijo. Altas capacidades, ¿no? Porque Antonio en el fondo era un inadaptado. Claro. Y luego, por eso de ahí vienen también, se puede entender un poquito también todo su vínculo con las drogas y todo eso, ¿no? Antonio en las drogas encontró un refugio. Claro. Entonces, no lo estoy justificando ni muchísimo menos, pero sí lo estoy explicando. Claro. Antonio decidió erróneamente o no, eso ya cada uno es libre de pensar lo que quiera, decidió subirse a ese carro. Y además tenía claro que no lo iba a dejar. Porque yo he hablado con él en conversaciones íntimas, por ejemplo, el tema de los hijos. Y él me dijo que él era consciente de que ya sabía que había renunciado a eso, ¿no? Había renunciado a ser padre. O sea, cuidado. Y te hablo desde conocimiento, porque Antonio, fíjate el legado que tiene, fíjate los discos que ha vendido, fíjate lo que ha generado de autores, que hasta Enrique Iglesias le ha hecho un tema. Uno de los top 5 de la música española es La chica de ayer. O sea, ese hombre, yo he oído con el autores y es una burrada lo que generaba autores. Bueno, pues no tenía un duro. No tenía un duro. Tanto fue así que entonces mi pareja actual, también ahora, pero ya ahora tenemos familia, entonces éramos más novietes, nos fuimos a vivir a una casa y le acogimos a él y a su chica, que era Marga. Entonces, claro, le metimos en casa, pero claro, fue una locura. Estuvo casi un año en casa. Estuvo como 9 meses. Fue una locura que para él, Marc. También te digo que yo tampoco andaba cojo. O sea, es que aquí también hay que decir las cosas como son. Y además, con el paso de los años, yo lo digo muy tranquilamente, vivimos unos años duros, los años 90 fueron duros en ese sentido. Claro. Todos tenemos nuestras luces y nuestras sombras, Claro. Y yo también. Entonces, claro, en ese momento yo con Antonio, pues claro,
de alguna manera, quieras o no, ahí estábamos un poco muy en el margen del sistema y de la sociedad, ¿no? Entonces, claro, tenía sentido que viniera a casa. Pero esos 9 meses yo vi que era una persona que está años luz de integrarse en la sociedad. Claro, entiendo que una figura tan potente a tantos niveles, ¿no? Hace ¿Hola? que el entorno... ¿Se me escucha? ¿Me has perdido? Hola. ¿Me escuchas bien? Marc, te has congelado, ¿eh? Pues ¿ahora qué? Yo te veo bien, ¿eh? Sí, es que te congelaste. Vale. Se habrá ido la red un momento. Decía que con figuras tan intensas, ¿no? Y personas tan intensas que yo creo que moldean el entorno a su paso, ¿no? Es como que es eso, está la intensidad, ¿no? Que no sé. Entonces, recuerdo vivamente, ¿no? De cuando estuvimos en Madrid que me comentaste sobre la experiencia porque a mí me encantaba y además, ¿no? Y claro, entiendo que habiendo vivido tantas experiencias importantes, y esto lo relatabas un poco con el caso este de estar haciendo el máster de producción, ¿no? Y el llevar en la mochila tantas vivencias como músico, luego te ha permitido como productor entender desde dentro muy bien cómo funcionan en muchos casos las mentes de las personas con las que estás trabajando, ¿no? No solo ya como productor, sino como músico también, ¿no? Entonces, algo que veía muy claro en tu trato contigo, además de la empatía, ¿no? Y de el espíritu crítico, también veía un alto grado de sentido común, ¿no? Igual esto viene de tu pasión por la arquitectura también, ¿no? La perspectiva tan funcional de las cosas, ¿no? Y ver siempre el conjunto. Siempre tuve esa sensación, ¿no? Corrígeme si me equivoco. Pues, no. A ver, me siento halagado, pero creo que estás diciendo... Yo lo viví así. Yo, vamos a ver, Dani, Dani, Marc, perdona. Vamos a ver, yo cuando... Es verdad que es que nos va a faltar tiempo y si podíamos contar cosas, pero solamente hemos hablado de 2 de los artistas con los que he estado, Antonio Flores y Antonio Vega. Es que si me pongo a hablar de Alejandro Sanz, si me pongo a hablar de Miguel Bosé, si me pongo a hablar de Ricky Martin, de Marta Sánchez, de Andy Lucas, de Rosana, de Pasión Vega, o sea, es que de verdad que es tremendo la experiencia que te da todo eso, ¿eh? Claro. Porque a todo eso le tienes que añadir, pues yo he contado como, no sé, he calculado unos 2.000 conciertos, ¿eh? Conciertos gordos, no garitos, que también otros 500. Claro, conciertos de giras, con mínimo de 5.000 personas. Entonces, claro, eso para mí es el bagaje que tengo. Claro. Y ese bagaje a mí me ha aportado mucho, porque yo humildemente creo que he sabido combinar esas experiencias con humildad. No me he venido arriba y nunca he ido por la vida ni de soberbio ni de prepotente. Nunca, Marc, y me lo puedes corroborar. Yo creo por lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, si toda esa experiencia la pones en vez de en el plano de decir es que soy la hostia y ahora me voy a dar una vuelta para que me vean, en vez de hacer eso, lo que haces es ponerla de forma útil al servicio de seguir trabajando, en este caso de la producción. Porque a mí la producción ha sido como una continuación. Es como el futbolista que pasa a ser entrenador. Que me encanta ser futbolista. O sea, no he podido disfrutar más con el homenaje a Antonio que hablábamos al principio, que fue hace un par de meses. No pude disfrutar más como músico. O sea, yo reviví todo lo que he revivido en esos 2.000 conciertos. Wow. Pero es verdad que la edad también, la edad es un grado, Marc, la edad es un grado, macho. Y claro, con todo eso acumulado en mi mochila, bien cuidado,
y colocándolo en su justa medida, porque claro, si lo flipas, si eres un flipado, es que eres un flipado. Pero es que yo, por ejemplo, a nivel personal también he tenido que, claro, a nivel personal también me he currado mucho evolucionar. Porque yo te puedo contar, como te contaba hace un momento, en la época de Antonio Vega, que tuve problemas de todo tipo de adicciones, a tener que plantarle cara a mis hijos y decirle, a ver, vamos a colocar esto y vamos a encarar la vida, ¿no? Yo tengo 3 hijos, macho. Y uno es ingeniero, el otro es abogado ya, ¿eh? El otro es más pequeño. Wow. Y estoy súper orgulloso. ¿Por qué? Pero porque he sabido recolocar mis riendas a nivel personal. Entonces, claro, si juntas ese bagaje con esa fórmula de haber recolocado las cosas a nivel personal, pues claro, no es de extrañar que luego vaya a un estudio y tenga sentido común cómo planteo las cosas, ¿no? Porque no hay prepotencia, hay sentido común y sobre todo hay intención. Sí, eso es. Claro, hay intención de hacer las cosas bien. Entonces, si yo voy a Barcelona a vuestro proyecto, yo voy con el mejor. Yo me acuerdo, mira, fíjate, me acuerdo que cuando nos conocimos, lo primero que hicimos con toda la banda, fuimos a tomarnos un refresco, un café, a una terracita que había al lado de la sala de ensayo. Ahí fue las presentaciones. Claro, a mí no me conocía nadie y yo no os conocía a vosotros. Pero me acuerdo que una de las primeras cosas que quise dejar claro es deciros eso, ¿no? Deciros, a ver, yo no he venido aquí a imponer nada, yo he venido aquí a sumar. Lo recuerdo perfectamente. Lo recuerdo perfectamente. Claro, a sumar. Y yo creo que eso lo resume todo, ¿no? Sí. Lo resume todo. ¿Qué puedo aportar? Por lo que sé, en el máster de TAI, y yo también se lo digo a los chicos, ¿eh? Yo cada primer día de clase tenemos 2 líneas de 16 alumnos en cada línea. Ajá. Y en cada grupo se lo digo. Le digo, mirar, yo aquí no vengo con el libro, el manual debajo del brazo. Yo aquí, además, pertenezco a otra generación. A mí no me formaron. Nosotros nos teníamos que formar solos. Yo lo que sí que traigo es conocimiento por haberlo hecho. Claro. Y vamos a hacer música. Eso sí que os lo digo. Vamos a hacer música. A mí no me vengáis. Yo no voy a ser el profesor que os aporte que si la frecuencia, los kilohercios de la mezcla, tal y cual, porque para eso tenéis otros profesores. Mi asignatura además es de creación musical. Entonces, vamos a crear música. Y entonces es muy al hilo a lo que hicimos en Barcelona, ¿no? Totalmente. Sí, pues yo tuve la sensación de estar haciendo música de autor más que ser un músico contratado como era para la ocasión, ¿no? Fue la oportunidad de esa y entiendo que es una de las grandes claves de los, al menos de la música que es satisfactoria, ¿no? Entiendo que eso es un valor que cultivas mucho, ¿no? La satisfacción personal, ¿no? Eso ha cultivado mucho tu instinto a lo largo de los años, ¿no? También hablábamos, es que no quiero que se me pase, si tienes, sé que tienes el tiempo que tienes y o sea, que cuando tengamos que cortar me dices, pero si me lo vale. Que de tu Santísima Trinidad de la batería me gustaría que hablaras un poco, si te da tiempo. Porque empezamos a andar un poco, ¿no? Y me parece súper interesante. Entonces, pues si quieres mencionar un poco Santísima Trinidad, esa es buena, ¿eh? A ver, sí, además hombre, es un canal de baterístico, sobre todo, ¿no? Sí, pero bueno, yo pues entiendo, decirte. Yo entiendo que todo lo que nos has contado, a cualquier amante de la música, yo creo que es de sumo interés, ¿no? Porque es musical, efectivamente. Pero ya concretamente de baterías, esto yo te digo, Marc, incluso si quieres un día hacemos una parte 2, porque es que aquí habría mucho que contar. Porque mira, el primero que, bueno, hemos hablado de Germán Vilella, que fue con el que empecé, ¿no? Sí. Pero con el primero que empecé a trabajar a nivel gordo, que fue con Miguel Bosé, fue con Eric Franklin. Eric Franklin es un reconocidísimo batería. Seguro que
casi todos los que estén escuchándonos lo conocen, Ujú. y es un músico que además es bastante mayor que yo. O sea, yo le veía ya, yo cuando empecé, que tenía con Miguel, que tenía 23, 24 años, él ya tenía 40. O sea, es un de la vieja escuela total. Pero yo tuve la grandísima suerte de tener a mi espalda a este tío en los primeros 2, 3 años de giras. Entonces, claro, tener gente así, Marc, es que no hace falta que te expliquen las cosas, es que te las demuestran. Claro, claro. Es que te las demuestran. Hicimos un disco con Miguel Bosé en directo, en el año 90 además, Sí, que se llama Bosé 90, que es un disco en directo. sí, sí, lo Y ese recuerdo. disco en directo, sí, pues ese disco en directo, claro, los discos en directo en aquella época no es como ahora que con Pro Tools puedes editar mucho. Ahí eran grabaciones analógicas. Entonces, claro, aquí te pillo, aquí te mato. Entonces, claro, habían errores. Habían errores. Yo, que era más jovencito de la banda, tuve que corregir algunas cosas, que luego tuve que ir al estudio y simulamos un poquito, hicimos las correcciones oportunas Claro, en algunos momentos que durante 2 horas del concierto pues hubo algún fallo, ¿no? normal. Así el pianista, así la teclista, así el único Que no, que ni una. que no movió una coma fue Eric Franklin. Wow. Ya con eso te lo digo todo, un disco en directo de 2 horas sin retocar. Madre. Entonces, claro, ahí a mí me puso ya el listón muy alto. A mí me puso el listón muy alto. Pero es que encima Miguel, cuando después de 2 o 3 giras, por una serie de circunstancias, no sé si personales o de convenios, arreglos con su manager, Rosa Garriga o lo que fuera, decidió cambiar de batería. Y entonces puso a otro peso pesado, que es Sergio Castillo. Entonces Sergio Castillo, que en paz descanse, que murió hace pues ya unos 12 años por lo menos, con 54 años. Claro, la trayectoria de Sergio Castillo, pues también seguro que conocida por todos. Él es de los que vino de la época del Rock and Ríos, lo que hablábamos al principio de John Parsons. Él viene del Bienvenidos, ¿eh? Un tío que, o sea, era el ancla más fuerte que yo me he encontrado con batería, porque un batería debe servir de ancla, ¿eh? Un batería debe ser ancla para una banda. O sea, ya daba igual que tú corrieras con la guitarra. Si tú corrías un poquito, él tenía una especie de imán, cuerda, ¿no? que hacía, ven para acá, que te estás yendo. Y volvías a casa, Él siempre en su sitio, Y además tocando con todo el mundo, ¿no? Que eso es que a veces hay bateristas que vayan muy clavados, pero parece que estén tocando para sí mismos, ¿no? Pero el hacer eso, ¿no? Llevando eso, cogiéndote y siendo el centro, sí. ¿no? Eso es increíble. Y siendo musical, Marc, porque con la batería se puede ser muy musical. Con la batería se puede ser muy creativo. A pesar de llevar el peso, tú puedes ser creativo. Y luego es que hay tantas cosas, tantos matices, porque luego está el gusto. Luego está cómo utilizas los platos. Luego está cómo te gusta el tipo de break. Hay baterías que sois más de breaks cortos, baterías que sois más de breaks largos, más el origen. Es que depende de las referencias, de las influencias que hayas tenido. Más jazzístico, más nervioso, más contundente, más pesado. Entonces, claro, aparte, sí, pero el peso no lo puedes perder. Claro. El peso no lo puedes perder. Yo me acuerdo uno de los baterías que me fliparon cuando en un concierto que vi en Madrid, me ha venido a la cabeza ahora, que se llama Omar Hakim. Hombre, mi hijo se llama Omar. O sea, ahí te lo digo todo. Pero, ¿por esa conexión con Omar Hakim o qué? En parte. Algo hay. En parte algo Ostras, hay. macho. Brutal. Pues Omar Hakim, ¿te acuerdas que iba con Sting? Sí. Y era un batería evidentemente jazzero. Pero con Sting, ya a mí me flipó, porque me puse cerca en ese concierto, hace años, ¿eh? Sí. Las primeras giras de Sting en solitario. Sí. Y me flipaba el peso que tenía ese tío. Los americanos son muy de peso, ¿eh? Antonio Pastora, querido amigo mío, también me lo dice. Dice, pero ¿por qué en España se tiene un poco la mentalidad de que el músico de jazz, el batería de jazz, tiene que tocar un poquito por encima? Cuando los americanos le pegan duro, incluso a los de jazz, ¿no? Sí. Hay un esa lectura me parece interesante tener, ¿eh? Totalmente.
totalmente. De hecho, yo tengo un amigo y profesor con el que ya he hecho un programa y con el que estamos muy en contacto y hablamos mucho de esto. Igual lo conoces, se llama Marc Aiza. Sí, de nombre le conozco. Sí, pues siempre hablamos mucho de eso, ¿no? Y como allí se cultiva mucho el no tener miedo a pegarle a la batería. ¿No? Como que eso es algo que la cultura afroamericana bueno, lo trae, ¿no? Y es como que ahí se expande, ¿no? En el siglo XX a otros estilos y tal, ¿no? Pero como que la raíz está ahí, ¿no? El hecho ese de darle así y realmente yo alguna vez me ha pasado de ir a algún festival de batería y ver a Dennis Chambers o ver a algún gran batería, ¿no? O a una gran batería y decir de golpe y porrazo, hostia, esta gente toca, este sonido es como de verdad, ¿no? Es como... Luego te pones tú en tu casa a tocar y parece que sea una pistola de juguete y ellos utilicen la pistola de verdad, ¿no? No quiero hacer No quiero hacer una analogía sobre la violencia, pero es la que me ha venido a la cabeza, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que perseguir, ¿no? Y realmente es eso. O sea, ese tocar de verdad, ¿no? Eso me parece increíble. Sí, y no perder el peso, ¿no? Y también, si no estoy mal, me hablabas de Toussaint. Sí, Fernando Toussaint. Fernando Toussaint, a ver, este es el con el que hice la primera gira de Alejandro Sanz. Exacto. Que con Alejandro Sanz, yo te voy a decir una cosa, Marc, yo si te apetece te emplazo a que tengamos una segunda vuelta, porque es que estoy viendo que la hora me está premiando un poquito, pero es que de Fernando Toussaint me gustaría hablar mucho porque a ver, Fernando Toussaint es que además con él compartía habitaciones. En esa época compartíamos en las giras habitaciones. Y bueno, todavía se hace muchas veces, pero bueno, yo dejé de hacerlo, pero que en esa época todavía la compartía y la compartí con él. Y claro, él me aportó muchísimo porque él era músico de jazz. O sea, así como Sergio Castillo y Eric Franklin no venían del jazz, venían más bien del rock, Fernando Toussaint venía del jazz. Cultura jazzera. Pero cultura jazzera que no veas cómo aporreaba. Exacto, le daba de verdad, ¿no? Que le daba con la pistola de verdad. La pistola de verdad. Entonces, claro, me parece importante, porque mira, solo una anécdota que creo que con esto podemos cerrar un poquito muy bien el episodio de hoy. Marc, cuando empezó la gira de Alejandro Sanz, la primera, Pisando Fuerte, o Viviendo deprisa, no me acuerdo. Claro, Alejandro de repente pegó el pelotazo y pasó de 0 a 100 en 0, entonces, claro, Rosa Lagarrigue lo contrató y montó banda, ¿no? Lo primero que había que hacer era montar banda. Entonces, Alejandro le dijo a Rosa, mira, móntame la banda, contrata a un director musical y organízame los músicos. Solo pongo una condición, quiero a Javier Catalá en la guitarra. Wow. Esa fue la condición que puso Alejandro Sanz. Y Rosa le dijo, perfecto, porque con Javier Catalá trabajo ya con Miguel Bosé y lo conozco perfectamente. Alejandro se ve que tenía referencias mías de Miguel, precisamente. La cosa es que yo me libré de ese casting. ¿Y por qué digo esto? Porque el casting, no sabes cómo fue el casting. El casting lo llevó un pianista que se llama Fran Rubio, que igual lo conocerá. Él ha estado muchos años con Luz Casal. Okay. Era un tío de Bilbao, un jazzero. Claro, yo pocas veces había visto un pianista de su talla, ¿no? Y yo fui a los castings, claro, había que hacer casting al batería y al bajista. Y no, te puedo decir la cantidad de baterías que pasaron por allí, y la cantidad de bajistas que pasaron por allí. Claro, yo estaba dando las gracias por no tener que pasar ese casting, porque yo ya había pasado el... Claro. Yo ya había pasado la criba gracias al artista. El artista me quería y yo estaba a salvo. Y el pianista lo quería Rosa Lagarrigue, entonces también estaba a salvo. Entonces, claro, pasaron muchos baterías y muchos bajistas. Éramos 4. Y al final el que quedó fue Fernando Toussaint, porque, claro, llegó allí, que venía de México, y llegó allí y se puso a repartir por todos lados. Y, claro, y Fran Rubio se ponía a yasear
no había quien le siguiera. Él le siguió en todo momento. Claro. Él le siguió. Y luego entró Gueré al bajo, que era otro vasco, de Vitoria, me parece que era. No, Gueré creo que era de Vitoria, actual bajista muy conocido. Y de hecho él se quedó muchos años con Alejandro. Esta es la anécdota que te quería contar del Fernando Toussaint. Así que ve calculando ya. Perfecto. Pues, oye, tenemos que hacer la segunda parte, si te parece bien. Si te apetece, yo encantadísimo. Es que me gustaría cosas así. Para mí es como ser un niño y estar en una tienda de juguetes. Yo alucino. Si ves buen feeling, porque sé que has tenido que hacer esto diferido por mis horarios y tal, si ves buen feeling, cosa que te agradezco, por cierto, si ves buen feeling y buen feedback en tu gente, la gente que te escucha y eso, yo encantadísimo, otra mañanita, quedamos cuando quieras, dentro de 15 días, dentro de un mes, cuando quieras, y hacemos otra de estas. Y hacemos la segunda parte. Porque nos hemos dejado muchas cosas por hablar, Marc. Y si quieres, canalizamos un poquito más con el aspecto de la batería también. Me parece genial, Javier. Oye, pues... Vale. Gracias, inmensas gracias y un placer como siempre. Y estamos en contacto. Pues a ti, me ha alegrado mucho verte. Igualmente. Y retomar contacto contigo, que guardo muy buen recuerdo de aquella época. Igualmente. Y como te decía antes, Noel, eres el hombre que no envejece, madre mía. Ya me explicarás el secreto. Pues ser músico. Ser músico, vale. Pues ya está, tomamos nota. Javier, hablamos, estamos en contacto. Seguro que sí, Marc. Un placer. Muchísimas gracias. Que vaya Adiós a todos. Chao. Gracias. Adiós. Chao.